Bueno, continuamos con el debate a esta hora de la mañana. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy bien, buenos días. Vamos a saludar en primer lugar a la distancia a la secretaria general de la ADC, Alejandra Krause. Alejandra, siempre bienvenida. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y un gusto de estar con ustedes. Y vamos a saludar también al secretario general de la CUT, don Eric Campos. Bienvenido, Eric. Hola, buenos días y saludar por supuesto a la distancia a Alejandra, con quien hemos trabajado desde la CUT en algún momento, sí, así que muy bien. Fue ministra. Así es. Absolutamente. Conocidos, ¿no? Conocidos, sí. Absolutamente. Y en la comisión experta, el apoyo en la comisión. Tiene toda la razón. En órbitas coincidentes, ¿no? Sí, por supuesto. Trabajo decente y negociación colectiva con sus 3 derechos claves, la libertad sindical. ¿Se acuerda, Eric? Absolutamente, negociación colectiva. Sueños compartidos. Así es. Oye, están súper alineados acá. Me imagino que van a lo largo de la... Tenemos que hacerlos pelear, Monse, porque así son los programas de verdad. Sí, claro. Pero bueno, Alejandra, antes de los temas que nos convocan, que son varios, hay una noticia que pasó media colada el fin de semana que tiene que ver con tu partido, con la Democracia Cristiana, esta decisión del diputado Undurraga de declinar su candidatura en el contexto además de la Junta Nacional que se había convocado. Hay medios que plantearon que había una pugna entre la Secretaría Nacional, o sea, Alejandra Krause y Alberto Undurraga. Yo sé que tú también te has referido a eso, pero quería partir preguntándote por esta cuestión que pasó, como decía, media inadvertida el fin de semana entre los casos Procultura y también el tema de pesca, que vamos a abordarlos, por cierto, en unos minutos más. ¿Qué podrías decir? La Democracia Cristiana, dentro de su cultura política, que algunos pueden conocer las particularidades de lo que es ser parte de esta comunidad política, la Democracia Cristiana, hace sus definiciones en determinados organismos y su máximo órgano colegiado para tomar las decisiones políticas y con un mandato específico que tiene que ver con temas de elecciones, candidaturas, pactos, distintos temas muy relevantes para el partido, le corresponde a la Junta Nacional. La Junta Nacional en el mes de marzo había nominado su candidato presidencial para las primarias y había votado en consecuencia y había tenido Alberto Undurraga una altísima adhesión, en torno al 91,14%, si mal no recuerdo. Altísima adhesión de los miembros de la Junta. En esta oportunidad se volvió una vez terminado el plazo para la inscripción de las primarias, se volvió a citar para abordar también tema candidatura presidencial sin una especificidad, el tema parlamentario y sin duda ratificar nuestra coalición, la coalición a la cual nosotros aspiramos fortalecer esa parte que tiene que ver con la centroizquierda. Y ese era el debate político que debíamos dar. Sin embargo, al inicio de la Junta, Alberto Undurraga declina su candidatura presidencial y en consecuencia se abre un debate en torno a ello, en la construcción de un voto político que lo propone la Mesa Nacional, un voto de consenso, y es lo que se vota y se aprueba con un 70% de los miembros de la Junta. En consecuencia, se dio un debate en un escenario político determinado que valora el trabajo realizado, el liderazgo de Alberto, y se ratifica su condición de líder. Yo creo que si tú me hablas en qué síntesis yo podría señalar, más allá de las votaciones, más allá de las intervenciones, es que en síntesis la Democracia Cristiana ratifica el liderazgo de Alberto Undurraga como presidente nacional y lo hace, digamos, y prioriza como eje central de esta etapa, de este proceso en el cual estamos el país abocado a propósito de las elecciones presidenciales, prioriza la negociación
parlamentaria, a lo cual nos deberemos abocar y en los próximos meses dar cuenta a la Junta Nacional y hacer las nuevas definiciones conforme a ello. Sí. Alejandra, muy breve para pasar al otro tema y ir cerrando este punto. Ya está claro, un desmentido de tu parte de que hubiera un quiebre con Alberto Undurraga, que ya lo habías hecho en otra radio también. Pero solo para cerrar el punto, te pregunto por esta candidatura que fue revertida por el Tribunal Supremo, que antes de eso había tenido críticas de prácticamente todos los parlamentarios del partido, que en una entrevista que realizamos aquí a la senadora Yasna Proboste dijo, y ese es el resumen de lo que te quiero preguntar, no conectó con la ciudadanía y tampoco con nosotros. ¿Qué podría decir? Yo sé que esto da para largo, ¿no? Pero si pudiera hacer una reflexión breve respecto a eso. Yo te sumo, Alejandra, la propuesta del diputado Aedo ayer de levantar a Eduardo Frei Ruiz Tagle también como posible candidato. Digo, como reflexión de este proceso político obviamente fallido para la democracia cristiana. Yo lo califico, Patricio, y permítanme tener algún grado de disidencia. Ustedes me dirán, claro, eres demócrata cristiana y en consecuencia vas a tener un punto distinto. A mí me parece que los procesos políticos, por complejos que sean, al interior de los partidos políticos generan riqueza respecto del debate. Uno está acostumbrado como que lo bueno es ciertos grados de adhesión, de contratos de adhesión, como que lo que menos podamos tener diferencias es un valor. No, en democracia el debatir con respeto, el de alguna manera tener posiciones que permitan enriquecer a una colectividad. Si somos una comunidad política, no somos un régimen totalitario, no estamos en Villa Baviera. En consecuencia, parte de la democracia supone debate. Y yo creo que en este proceso de la democracia cristiana que permitió una deliberación interna y en definitiva tener liderazgos hoy día que en pos de la búsqueda de un bien común mayor declinen, porque no es que adhieran antes, declinen y se pongan al servicio de cosas mayores, eso tiene un valor tremendo en política y particularmente en la forma como hoy día ocurre. Ahora, Monse, tú me preguntabas a propósito del presidente del diputado Frei. Aedo. Sí, de las declaraciones del diputado Aedo, que yo solo las he leído parcialmente, yo no las he escuchado, para ser clara, digamos, para que de repente pueden tener ciertos matices o descontextualización que pueden conducir a algo distinto. Sí señalar que leí en un medio a propósito de Juan Carlos Latorre, que es el primero que hace una aseveración de ese tipo. A mí me parece, los dirigentes tienen libertad de opinión, sin duda, libertad de expresión, sin duda, pero me parece bien inaceptable que respecto del presidente nacional del partido, que ha sido ratificado como el líder del partido en forma transversal en la Junta, que se le ha dado un apoyo transversal en la Junta para que lidere esta etapa del proceso de la democracia cristiana, una democracia cristiana que tiene que estar fortalecida en torno a sus negociadores, con todo puesto en esas definiciones que son trascendentales para el partido. Y ahora de nuevo nos volquemos respecto al tema presidencial con un nuevo nombre, a mí me parece al menos inoportuna. Al menos con un poquito de falta de respeto respecto de la persona y el liderazgo de Alberto Undurraga. Y la democracia cristiana, la gran mayoría de nosotros, nos pusimos al servicio de algo mayor. Y en eso no queremos perder ni una sola energía. Hoy es la negociación parlamentaria.
Ya, he hecho el punto o los puntos. Eric Campos, bueno, el tema Procultura, yo voy a hacer un pack 2 en 1. Perdónenme, pero en honor al tiempo, yo sé que son cosas distintas, pero tienen que ver con el caso convenios, ¿no? El caso Procultura y Democracia Viva, que es de donde surge todas estas investigaciones, tienen un componente judicial, que tú lo abordabas, Pato, en la entrevista a Pablo Tolosa, donde él explicaba ambos casos, pero también, Eric, tiene un componente político que es bien importante, ¿no? Está el tema de las filtraciones, está el posicionamiento que han tomado parlamentarios respecto del fiscal Cooper, acusaciones de persecución e incluso de espionaje por parte de algunos parlamentarios del Frente Amplio. Y está esta cuestión simbólica, Eric, de que se generó un fraude respecto de los más necesitados, ¿no? En el caso de Democracia Viva es bien evidente con el tema de los asentamientos precarios, ¿no? Los campamentos, y Procultura ya es una cuestión ahí más diversa. Y te agrego otro componente que es un punto que hacía ayer José Antonio Kast respecto de la magnitud del caso Procultura. Decía, es el caso de corrupción más grande que ha habido en este gobierno. Evelyn Matei ayer presenta propuestas anticorrupción, y acá hay varios que tienen tejado de vidrio, o sea, partidos políticos, candidatos, en fin. Por lo tanto, esto de utilizar políticamente, se entiende, estamos en campaña, ¿no? Pero utilizar políticamente el tema de la corrupción como algo que está en la vereda del frente, yo creo que hay que señalar que es una cuestión que es bien transversal, ¿no? El mismo caso Procultura es transversal, po. El mismo caso Procultura, no, y el caso de las fundaciones, recordemos sí, lo de la Araucanía, que son en magnitudes mayor que el de Procultura. Ahí te di algunos elementos para no meternos en el tema más leguleyo, ¿no? Que eso ya lo explicó Pablo Tolosa hace un ratito. Sí, interesante entrevista porque además marca ciertas diferencias con elementos técnicos. Por ejemplo, me quedo con esta frase de Tolosa que decía que eventualmente esta filtración de Josefina Uneus no significa necesariamente o no tiene interés penal. No tiene relevancia judicial. Sí. Entonces, la pregunta es qué relevancia tiene que se filtre, ¿no? Y yo diría que esta manoseada, yo creo que la política chilena tiene que dejar tranquilo a Ricardo Lagos, porque esta frase de dejemos que las instituciones funcionen, yo creo que la justicia en este caso funciona y a rato está funcionando como y algunos fiscales, sobre todo fiscal Cooper, como operadores políticos. Yo estaba revisando detrás de qué causas está el fiscal Cooper. Y está detrás de Procultura, filtración, está detrás de Sierra Bella, donde no encontraron nada. Lo único que encontraron fue una conversación que más bien tenía mucho de chimuchina política entre Iracy Hasler y Carol Cariola, pero que tampoco tenía interés penal. Voy a repetir. El Pelambre a Boric, ¿no? El Pelambre a Boric, así es. Y por lo tanto empecé a averiguar, claro, le da la impresión que el fiscal Cooper es parte de una estrategia. El fiscal Cooper, hay un buen artículo en El Mostrador que habla sobre su relación entre Valencia y él. Cuando no era fiscal, él fue acusado de prevaricación y quien lo asesoraba legalmente era el fiscal Valencia. Cuando asume el fiscal Valencia y después es fiscal, Cooper es fiscal, esa causa queda sin efecto y no continúa. Entonces, evidentemente que hay una relación, es muy conocida la militancia, no solo de derecha de Cooper, de ultraderecha en la zona, en la cuarta región. Entonces, yo diría que hay un rol del fiscal Cooper y de algún sector de la justicia, de la fiscalía sobre todo, que actúa operando políticamente los escenarios a partir del uso selectivo de algunas herramientas jurídicas. Entonces, estas filtraciones, evidentemente que lo que buscan es interferir en un escenario político y en este caso es menoscabar la imagen del presidente Boric, más allá incluso de la crítica política que yo creo que es legítima, por ejemplo, en el caso de Democracia Viva. Qué bueno que lo separaste, porque en este caso tenemos una diputada que está no solo desaforada, sino que desde ayer está presa en su casa, y que además yo creo que afecta simbólicamente, no solo porque se involucraron con recursos que tenían que ver con los más vulnerables, con la gente que vive en campamento, que la gente más pobre, sino que además porque Catalina Pérez
es parte de una fuerza política que venía a renovar la política y que en corto tiempo se desgastó, y yo creo que eso no solo afecta la imagen del Frente Amplio, sino que genera decepción, porque mucha gente creyó en que la fuerza del Frente Amplio, y en particular vamos a hablar de Catalina Pérez para no generalizar en todo el Frente Amplio, pero evidentemente que vieron en ella una figura de renovación, y esa decepción o esa brecha que se va generando entre las expectativas y lo que va ocurriendo en el actuar político de las personas, genera lo que aquí han hablado muchas veces, ¿no? Esta desafección con la democracia, esta desafección con la política, y finalmente nos terminan echando todo al saco, y de eso, por supuesto, se aprovecha Kast y Matei, porque que Matei diga que este es el caso más escandaloso de corrupción, o sea, vamos viendo Exalmar, vamos viendo los casos de corrupción en el que estuvo metido, o al menos involucrado, Sebastián Piñera, el propio Pinochet con el Banco RIC, que hablar de todos los casos. En términos numéricos, los dos más grandes son Maipú y Paco Gate, ¿no? Para que... Así sí. es. Alejandra, ¿cómo ponderar en tu análisis, en tu opinión, adecuadamente este tema? ¿No? Porque lo decíamos ayer, creo que ni las dirigencias políticas, ni los medios de comunicación deberíamos dar la señal de que no se puede investigar al presidente de la República, ¿no? Creo que eso sería perjudicial, incluso me imagino que ahí tú lo podrás fundamentar mejor como abogada respecto al principio de igualdad ante la ley. Pero hay evidentemente una construcción política que también es una construcción mediática, ¿no? Por ejemplo, el titular del Mercurio señala que el gobierno, estoy leyendo textual, intenta contener polémica por caso Procultura para no opacar última cuenta pública del presidente Boric, ¿no? Pero bueno, hemos escuchado hace aproximadamente 20 minutos atrás al abogado querellante en el caso decir que por de pronto hay una declaración que abre una línea de investigación, pero no hay algo, por mientras, lo dijo el textual, que permita afirmar que ha habido algún tipo de financiamiento irregular en la campaña de Boric. Como sí lo dijo con mucha claridad en el caso del candidato alcalde Valbontín, y como bien se sabe, en los casos previamente conocidos de gobernadoras regionales, que son varios y de distintos partidos, ¿no? ¿Cómo piensas tú entonces que deberíamos ponderar adecuadamente este tema? Además, en tiempos donde a veces los eslóganes pasan por arriba de los datos duros, ¿no? A ver, tema complejo, porque además, si de una u otra manera, desde la política o la dirigencia política, se plantea de alguna manera una forma de cómo abordar por parte de los medios o la responsabilidad de los medios, el compromiso, a propósito de la Carta Iberoamericana, digamos, el compromiso de los medios con la democracia, inmediatamente se van a tejer, ¿no es cierto?, una serie de tesis conspirativas o teorías conspirativas de que lo que se pretende es cerrar o amordazar la libertad de expresión y de poder señalar los hechos. Objetivamente, Patricio, hay ciertos medios que con su línea editorial pretenden instalar un relato. Y el lenguaje crea realidad. Y eso es una expresión que más allá. A mí por eso, a propósito del liderazgo, que Erika ha sido de alguna manera, ahí podemos tener una diferencia a propósito del liderazgo de Lagos, ¿no es cierto? Y dejemos que las instituciones funcionen. Probablemente hoy día sería otro el lema, pero liderazgo claro, firme, con un propósito, ¿cómo se llama?, fuerte, de poder conducir a una ciudadanía hacia certezas mínimas de búsqueda de verdad, es lo que nosotros necesitamos, no este juego. Fíjate que cuando supe que iba a compartir este espacio con Eric, lo cual agradecí, dije que bueno, porque podemos hablar de cosas distintas, qué sé yo. Yo recordaba que en los años electorales, por ejemplo, si había temas que eran relevantes y que uno veía todas las fuerzas políticas, eran los temas de derechos laborales, era lo que se relevaba, y se buscaba privilegiar
¿no es cierto?, impulsos en materia vinculados a calidad de vida de los trabajadores, a condiciones laborales, derechos del trabajo, avanzar. Pues bien, si hoy día miramos lo que son los años electorales y estamos todos los días envueltos en acusaciones, en intrigas, en temas que van generando al final, debilitando la democracia. Porque si todo el mundo, anoche me compartían un Twitter muy divertido, de verdad divertido, y lo cual decían, y pensábamos que el más malo era el pelado Bade. Te pedimos perdón, peladito Bade, por tamaña injusticia. A propósito de esta figura en la convención y lo que ello significó en la encarnación del mal, ¿no? Sí. Exactamente, ¿ya? Bueno, lo que les quiero decir, que hoy día, en vez de estar debatiendo ideas, debatiendo propuestas, debatiendo el mundo del trabajo, yo a propósito de la Junta Nacional, había preparado, aunque ustedes no lo crean, mi intervención al inicio, cosa que nunca ocurrió, digamos, porque obviamente fue otro el ritmo. Bueno, yo citaba una frase respecto de Frei Montalva y cómo lo vinculaba a los trabajadores. Nuestro sentido de existencia tenía que ver con los trabajadores. ¿Qué hace el Papa la semana pasada? El nuevo Papa vuelve a vincular para los católicos del mundo la vinculación con los trabajadores. Entonces, ¿por qué lo hago todo? ¿Por qué recuerdo todo esto? Bueno, porque ya está con Eric, sin duda, pero por lo distinto que hoy es un año electoral. Y un año electoral se trata de equiparar las mayores vergüenzas en política, que es la corrupción. Sí. Sí. Eso me pasa. Entonces, si yo quisiera amordazar a la prensa, lo que sería acusada de atentar contra la libertad de expresión. A mí me gustaría que los medios asumieran su compromiso con la democracia y que las líneas editoriales entendidas, legítimas, tuvieran de alguna manera límites éticos. Límites éticos. Bien, tenemos que ir a una pausa. Eric, te vamos a dejar con la palabra ahí en la boca, pero a la vuelta retomamos contigo. Solamente a propósito de lo que dice Alejandra, quería dejar planteado algunos elementos para que los retomemos a la vuelta. El tema de la falta de liderazgo que se puede observar en este gobierno. Hay algunos analistas que lo han planteado, de falta de conducción política también, la incapacidad de tener control de la agenda. Creo que eso ha sido durante todo el gobierno, de poner temas propios, ¿no? Siempre están reaccionando frente a coyunturas o crisis, como el caso de Procultura, que, y esto es una percepción, Eric, pueden ustedes no compartirla, que se ha ido agravando con el nuevo diseño institucional, donde el ministro del Interior pasa a ser una cuestión muy distinta a lo que era antes, ¿no? Es muy curioso que muchas vocerías de temas importantes las hace, por ejemplo, el ministro Cordero, ¿no? No las hace el ministro del Interior, no se ve un ministro empoderado, con tonelaje. La ministra vocera, yo creo que podríamos decir algo parecido, Sexpress lo mismo. No se ve un comité político robusto, ¿no? Que haga puntos políticos, que salga a manejar las crisis, sino más bien al contrario. Y sale reaccionando, ¿no? En el mismo tema de pesca, por ejemplo, que hoy día va a ser la sesión de la comisión mixta, la candidata Janet Jara dijo hace un ratito acá en la radio que ella, si fuera el ministro o el subsecretario, renunciaría, porque cree que tiene que haber responsabilidad política por el error gravísimo que se cometió, pero el gobierno lo que ha hecho es decir, no, en realidad no fue tan error, fue una desactualización, está reaccionando a las crisis, ¿no? Esperar que todo termine mal, porque esto evidentemente la votación no se va a repetir, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Les dejo planteado ese tema para que le den una vuelta y lo retomamos a la pausa. Son las 9:06, nos separamos unos minutos y volvemos en breve. Las universidades estatales del futuro, el Senado Universitario
y Radio y Diario Universidad de Chile invitan a un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Las Universidades Estatales del Futuro, con la participación de Víctor Orellana Calderón, subsecretario de Educación Superior y doctor en Ciencias Sociales, María Olivia Monkever Pardo, Premio Nacional de Periodismo y representante de la Presidencia de la República en el Consejo Universitario de la Universidad de Chile, Sergio Celis Guzmán, vicepresidente del Senado Universitario e integrante del Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Les esperamos el martes 13 de mayo a las 11 horas en vivo y en directo a través de YouTube Live de Radio Universidad de Chile. Desde ya recibimos preguntas del público a través de las redes sociales del Senado Universitario. En Twitter, @SenadoU y en Instagram y Facebook, @uchile.senado. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través de 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Son las 9:10, Monse, para no pasar a llevar tu voluntad. ¿Querías hablar de la conducción política del gobierno o de la ley de pesca? De las dos cosas. Ya, ¿y por cuál partimos? Hay que separarlo, ¿no? Partamos por el tema del manejo de crisis, ¿eh? Que tiene que ver, Eric, con varias de las cosas que estamos hablando. Después podemos ir de lleno al tema de pesca y adelantar probablemente lo que va a pasar hoy con esta comisión mixta presidida además por el senador Fidel Espinosa, que es un furibundo detractor del ministro Grau, ¿no? Sí. Pero el tema que yo planteaba más bien tiene que ver con la falta de conducción política y la manera reactiva como se conduce este gobierno en distintas crisis, ¿no? Lo de pesca es bastante evidente. Después podemos ver qué pasa con las reglas de uso de la fuerza, que es otro gran tema, a ver si es que si alcanzamos a abordarlo. No sé si tienes algún comentario al respecto. Breve, o sea, advertir que no soy ni politólogo ni he trabajado en el gobierno, entonces lo que voy a señalar lo señalo desde lo que observamos todos y todas, ¿no? Primero, yo creo que este es un gobierno que da la impresión que le apostó todo y doble a la Convención Constitucional del 2022 y después de eso pareciera ser que no había ni plan B o no había capacidad de implementar con mayor fuerza una centralidad en la agenda
creo que al final del día, lo voy a decir con mucho respeto, se terminó salvando con los temas del trabajo, que no eran, lo he dicho antes acá, me han criticado harto los amigos de Frente Amplio, pero que no era parte del relato fundamental del proyecto político de Gabriel Boric. Yo creo que... Esa es una contratación, ¿eh? No estaba en las ideas fuerzas principales de campaña. Así es, pero termina siendo un elemento fundamental de lo que se denomina el legado. Ahora, no hay que olvidar que en esta, comillas, soledad en la que está quedando el gobierno, a propósito de la falta de liderazgo, yo diría que hay dos factores. Primero, lo evidente del pato cojo. El último año ya se empieza el descuelgue, todos empiezan a mirar más bien cómo va a rendir la lista parlamentaria y cuáles son las posibilidades que cada partido tiene. Pero yo diría que a este gobierno lo ha penado una soledad permanente, que es un gobierno que se instaló en el marco del estallido social o revuelta popular, y por lo tanto que debió haber tenido un sello mucho más de la mano con los movimientos sociales. Yo esperaba, creía, no ocurrió, que este era un gobierno que iba a gobernar con una agenda vinculada a los movimientos sociales, como un pivot, ¿no? Y eso no ocurrió. Desde el minuto cero hasta ahora, más bien ha sido coyuntural su relación con los movimientos sociales, en particular con el sindicalismo. Yo creo que ahí también ha habido soledad. O sea, no ha habido falta de liderazgo y ha habido soledad en lo que se gobierna. Llama la atención, sí, el rol tutelar permanente en materia de medios de comunicación del ministro Cordero. Da la impresión como que es que no sé, es como el verdadero vocero. Y eso, claro, habla de un problema de diseño político, porque yo tengo la impresión que, como nunca antes, pues, mira, el sistema de medios siempre ha instalado su agenda. O sea, pero yo no había visto un gobierno tan entregado a la agenda del sistema de medios como este. O sea, da la impresión que, en el fondo, es un gobierno que siempre va reaccionando a la agenda, más que de los medios, del sistema de medios, y bueno, ya todos sabemos quiénes manejan en lo concreto esa agenda, pero claro, es demasiado reactivo. A propósito y con esto termino, de Ricardo Lagos, yo le leí una entrevista a él, que siempre él decía que para incomodar en año electoral a la derecha, les tiraba una reforma laboral para marcar frente a la ciudadanía posiciones respecto de quién estaba en favor de derechos sociales y quiénes no. Y da la impresión que incluso eso, el gobierno se resta. Imagínate lo que se han demorado en enviar la propuesta de ley de negociación colectiva por rama, que quedaron de enviarla en diciembre del año pasado, y se siguen restando como si andan buscando algún timbre del empresariado o de la élite, cuando ya hay que marcar diferencias. Yo creo que esa posibilidad que tiene el gobierno de poner en agenda temas que saquen al pizarrón a la derecha, esa ficha no se la están jugando. Alejandra, estás en silencio. Sí, está muteada. Ay, y nadie me puede silenciar. Ese fue un autosilenciamiento. Sí. Claro, Sí. No, y no estoy dispuesta. A propósito del liderazgo, y algo interesante que Eric planteaba, a propósito de esta agenda inicial del gobierno del presidente Boric, con ocasión de la convención, y del proyecto de nuevo texto constitucional escrito íntegramente en democracia. Y probablemente es muy cierto lo que Eric plantea. Iba a ser el eje central, además con un hito histórico, de que fuera en el gobierno del presidente Boric, donde se cerrara un capítulo dolorosísimo de la dictadura a propósito del texto constitucional. Y fue todo lo contrario. En consecuencia, ese plan B ni siquiera se fue construyendo en paralelo. Sin perjuicio de que creo que tenía un programa de gobierno interesante. Y yo, a pesar de probablemente de muchos, yo soy de aquellas que creo que en materia legislativa el presidente Lagos va a haber tenido éxitos, no solo en el ámbito laboral, que sin duda son los grandes hitos, Ley Karin, 40 horas, hay que decir la reforma de pensiones, sabiendo que la reforma de pensiones
no responde al proyecto inicial, ni siquiera se acerca al proyecto de la presidenta Bachelet, ¿ah? Para dejarlo súper claro, pero sin duda es un cambio. Se incorporan elementos esenciales, ¿ah? Que no éramos capaces de soñar, hasta hace un par de años atrás, como la solidaridad, el seguro social. Yo creo que son elementos realmente importantísimos en materia de legislativa. En el tema de seguridad, han habido avances, más allá del enredo de la RUF, Monse. Digamos, que da para una... Me imagino que quienes son académicos de ciencia política deben estar gozando cómo van a preparar muchas de sus próximas horas de pre o posgrado, digamos, para hacer análisis a propósito de estos temas legislativos y debate legislativo y construcción de acuerdos. En consecuencia, creo que tenemos un problema de falta de liderazgo y tenemos un problema muy inicial. Yo creo que la lectura que el presidente Boric hace del resultado de su elección, a mi juicio, es el equivocado y va marcando una ruta en el diálogo político y en la construcción de su gobierno complejo, que en algún minuto empieza a revertir a propósito de la construcción de mayoría. La lectura de esa votación de segunda vuelta, que se entendió como una gran adhesión a su figura, no fue capaz, no se leyó adecuadamente, en términos de que ese voto no era un voto de adhesión o de carta blanca para su gobierno. Muchos votamos porque no estábamos dispuestos que la ultraderecha gobernara, que teníamos esa claridad absoluta ya hace 4 años atrás. Y ahí la capacidad para construir mayoría, para hablarle a un grupo muchísimo mayor, más allá de estos círculos iniciales de su gobierno, fue tardía, a mi juicio. Uh-huh. No olvidarse golpes duros que quienes, por lo menos en el caso de la democracia cristiana, pero no me cabe la menor duda, de otras fuerzas políticas que fuimos parte de la concertación, parte de lo que había sido el retorno a la democracia, de alguna manera nos trataron de golpear con el estándar moral, uh-huh. A propósito de declaraciones. Existieron errores políticos iniciales, que no solo son lo que plantea Eric muy bien a propósito del eje central de la convención, sino que ciertas lecturas que se hicieron de la realidad política, que a mi juicio fueron equivocadas y que tardíamente se van cambiando, más allá del liderazgo propio del presidente Boric. Sí, ahí Alejandra, bueno, para que podamos aprovechar también los últimos minutos, porque no queríamos dejar de preguntarles sobre la discusión pesquera, que como decía Monse, hoy va a continuar su derrotero legislativo. Y para preguntarles bien esquemáticamente, en función del tiempo que nos queda, 2 cosas. La primera, el tema de si debe haber renuncias o no, ¿no? Ya está establecida la posición del gobierno, la del ministro Grau, y también Monse citaba lo que había dicho más temprano la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, quien dijo que de haber sido ella o haber estado ella en esa situación, asumiría su responsabilidad política, ¿no? Y por el otro lado, las consecuencias que piensan ustedes que puede tener esto en la discusión pesquera en general, porque, como hemos dicho acá en la radio, repetitivamente, es uno de los temas donde la legislación ha tenido más sospechas de ilegitimidad, ¿no? Y no ilegitimidad en algunos casos, ilegalidad derechamente. Entonces, las consecuencias que piensan ustedes que este error puede tener en ese tema más general. Eric. Sí, voy a empezar al revés. Yo creo que el sistema político tiene una responsabilidad ineludible respecto de la ley de pesca, porque es una ley corrupta. O sea, está una ley que no puede seguir
digamos que las actuales reglas de la industria pesquera no pueden seguir estando como están más allá de si son justas o no son justas, es porque su origen es corrupto, ¿no? La famosa ley Longueira. Lo segundo es que yo creo que hoy día hay una oportunidad histórica, o sea, hay una oportunidad de resolver una inequidad histórica respecto de las cuotas de pesca. Se ha ido buscando una fórmula que además ha ido construyendo consenso, no solo en el Parlamento, sino que también, y con todos los costos que siempre conlleva construir consenso, ¿no? Sino que también ha ido construyendo consenso con la propia industria pesquera. Y eso hace tan grave este error del subsecretario, porque pone en peligro esa posibilidad de resolver o de al menos avanzar en materia de fraccionamiento de cuotas de pesca, ¿no? Yo creo que por lo pronto el subsecretario, o sea, yo creo que es imperdonable que alguien que se le paga lo que se le paga y que tiene la responsabilidad política de exponer cuestiones que den certeza a la industria, al país, cometa este tipo de errores y por lo tanto eso debiese renunciar. Incluso creo que si para viabilizar el acuerdo o viabilizar que se avance en materia de fraccionamiento, manteniendo todos los equilibrios que hay que mantener, tiene que renunciar el ministro Grau, yo creo que también debes hacerlo. O sea, yo creo que si para viabilizar... O sea, tú dices que la ley de pesca bien vale esas dos renuncias. Absoluta. Por la importancia política que tiene. O sea, por la importancia política que tiene para la pesca artesanal, para la estabilidad laboral de la industria pesquera, pero por sobre todo para resolver el problema que tiene de origen esa ley, ¿no? Que es una ley corrupta que se hizo a cambio de pago de coimas a distintos actores políticos. Hay un senador, un ex senador preso por esa ley, entonces yo creo que bien vale, o sea, el subsecretario debe salir porque es un error imperdonable, e insisto, si va a viabilizar que esta ley avance, el hecho de que renuncie el ministro Grau también debería hacerlo. Alejandra, ¿cómo lo ves? A mí me parece insólito que una autoridad reconozca el error de su subalterno, digamos, del subsecretario, y que no pase nada. A mí me parece, eso es como inaudito, es un relato, es como el teatro de lo absurdo. ¿Ya? Reconociendo un error, no pasa nada. Y como bien dice Eric, yo creo que en la ley si hay un tema legislativo que estaba teñido de operaciones oscuras, de temas complejos, era justamente la ley de pesca. En consecuencia, había que ser de una pulcritud, de una transparencia, de una construcción de acuerdo que fuera valorada en sí misma, más allá de los resultados, de los consensos, lo que fuere. Entonces, el cuidado, que nada lleve a generar dudas o a sembrar grados de oscuridad, era un mandato de la autoridad. Y aquí se cometieron esos errores y no se ha sido capaz de entender esa dimensión. Así que creo que lisa y llanamente debió tomarse los resguardos y tomarse las decisiones en consecuencia. Nos quedan muy poquitos minutos, Eric, Alejandra, pero no queremos dejar pasar el tema de las reglas de uso de la fuerza, que ayer se aprobó este proyecto, pasa una comisión mixta y pasa una suerte de Frankenstein, donde ni deja convencidos a la oposición o a las oposiciones, ni tampoco al oficialismo. Se rechazan elementos que desde la perspectiva de la centroizquierda eran claves, como la prohibición de la tortura, ciertos resguardos, por ejemplo, con el tema de la infancia. Se rechaza eso y por otra parte la derecha también plantea ahí sus reparos respecto a algunos elementos. Así como está el proyecto ahora, no convence a nadie. Hay quienes dicen mejor que no haya reglas de uso de la fuerza. Y ahí te quería preguntar porque está la duda, uno podría, si ve los elementos que se rechazaron del proyecto, uno puede decir es totalmente deleznable defender que no exista la prohibición de la tortura, ¿no?, en las reglas de uso de la fuerza, pero por otro lado está el argumento de que son aspectos que ya están contenidos en el Código Penal, incluso en la Constitución, ¿no?, que es lo que alega la oposición, que eso es reiterativo. ¿Cómo ves esa discusión que es bien relevante?
O sea, no me queda duda que estos días la derecha, el Mercurio y la Tercera van a arrinconar al gobierno a aprobar. O sea, lo que hay que resguardar acá es que esto no sea chip libre para la represión. Yo no sé si quedó, por ejemplo, estaba en discusión también esta regla de que podían disparar, de que podían incluso disparar o más que disparar, reprimir una vez preso. Una vez que te toman preso y ya no te pueden Creo pegar. Que eso se rechazó también. Entonces, me parece que así como está, suena peligroso, sobre todo pensando en que eventualmente pueda gobernar un gobierno de derecha o de ultraderecha que va a poner como una cuestión central la represión sobre todo a los movimientos sociales. Hay que ver el caso Milei, que también sube con Patricia Bullrich con un discurso de vamos a enfrentar la delincuencia, pero lo único que mediáticamente muestran es represión hacia las marchas, a los movimientos sociales. Por lo tanto, si esto va a significar chip libre para que esas ideas se puedan implementar, me parece que está corriendo en peligro no solo una eventual violación a los derechos humanos, sino que se pone en peligro también reglas mínimas para la convivencia democrática. Alejandra Kraus. A ver, yo soy absolutamente contraria a que se apruebe cualquier cosa. Es demasiado relevante en democracia, a propósito de los temas de seguridad, lo que estuvimos dispuestos a asumir, a legislar sobre las reglas del uso de la fuerza. Es cierto, podemos entregar mayores elementos a las policías, a las fuerzas de orden y seguridad y militares, pero con reglas claras, precisas, que permitan en democracia su respeto irrestricto en toda circunstancia a los derechos humanos. En consecuencia, a mí me parece que sería un error gravísimo aprobar cualquier cosa. Cuando se habla que queda una cosa inorgánica, descoordinación absoluta, imagínense lo que va a ser la interpretación por parte de los tribunales de una ley con esas características. De qué, protección de vida a las víctimas y a los propios miembros de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad. Entonces, eso debe ordenarse ya. Debemos contar con reglas del uso de la fuerza adecuadas y pongamos el esfuerzo en ello. Bueno, estamos llegando al final del panel. Alejandra Kraus, muchas gracias. Que tengas un súper buen día. Lo mismo para ustedes, Eric, Monse, Patricio. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Que estés bien. Don Eric, que le vaya muy bien hoy. Muchas gracias. Que les vaya bien en este martes 13. Uy, sí. Eso. En algunas partes viernes 13. ¿Ah? En algunas partes viernes 13. Es verdad. Bueno, vamos a ir un breve alto. Los supersticiosos ahí se les movió un poco el piso con lo que acaba de decir. Bueno, vamos a un breve alto y a la vuelta continúa Claudio Medrano con ustedes y con una muy interesante entrevista respecto a un concierto de celebración que vamos a tener pasado mañana en la Sala Máster. Aprovechamos de decirlo. La gran Carmen Prieto está celebrando años de trayectoria, así es que la vamos a tener aquí primero en la radio y el martes en la sala de la radio. Vamos y volvemos. Muchas gracias, chao. Eso.